Dios le bendiga nuevamente. Ahora pues hacemos oficial el saludo para los hermanos que están aquí y para todos aquellos que a la distancia nos estarán viendo en este día a través de las redes sociales. Estamos contentos de poder estar en la casa del Señor y hemos venido a recibir su palabra. No hay cosa más hermosa que vivir por la palabra del Señor. Por eso es que el salmista en el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. De verdad que la palabra del Señor es una lámpara que nos ilumina nuestro sendero. ¿Y por qué? Porque cuando caminamos en el camino de la vida, muchas veces no vemos dónde vamos a poner el pie, pero la palabra es la que nos hace ver el lugar donde está el tropiezo, la piedra, el hueco, y que nosotros pues podamos caminar firmes en el Señor. Así es que glorifica a Dios en este día por la bendición de tener la Biblia, que hoy la están atacando, que hoy la quieren eliminar, que hoy han intentado cambiarla y han hecho muchas traducciones falsas para tratar de cambiar la fe del pueblo cristiano. Pero gloria a Dios que nosotros aquí tenemos el privilegio todavía de tener la Biblia, que es la palabra del Señor, y que por ella vivimos y por ella guiamos nuestros pasos. Bien, en esta mañana vamos a comenzar otra serie de mensajes que voy a titular Cuidemos nuestra mente. Cuidemos nuestra mente. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque creo que nunca en la historia de la humanidad sobre la tierra había tanto enfermo mental como en nuestros tiempos. Y no estoy hablando de los que están recluidos en psiquiatría, porque lamentablemente hay más locos en la calle que los que están en el manicomio. Usted ve, sí, suena duro, pero es verdad. Es verdad. Usted ve que en la humanidad hay una gran mayoría de gente que son normales aparentemente, pero que sus acciones son anormales. Y la mayoría de ellos es porque tienen problemas aquí, mire, en la mente. Yo quiero que usted vaya a la palabra y busque en la epístola de San Pablo a los Filipenses, el capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, de pie en reverencia a la palabra santa del Señor. Filipenses, el capítulo 4. Gracias, Lizaida, y gracias a los hermanos que siempre ayudan a los nuevos convertidos a buscar la porción bíblica, porque yo sé que hay muchas personas que no pueden manejarla muy fácil, pero siempre tenemos hermanos dispuestos y hermanas a ayudarlos. Gloria al Señor. Amén. De pie toditos, hermanos, de pie, en reverencia a la palabra del Señor. Gloria sea a Dios. Amén. Gloria a Dios. Por respeto a la Biblia, ¿verdad? Siempre la palabra del Señor, pues es la palabra de Dios y hay que respetarla. Y hago este énfasis porque hoy en día la gente, bueno, a mí me enseñaron desde niño que la Biblia no se ponía ni en el piso. Y hoy en día yo veo que la gente la tira donde quiera como no vale nada. Claro, es un libro, pero no es cualquier libro. Es el libro inspirado por el Espíritu Santo. Es la carta de Dios a la humanidad. Y aunque yo no puedo reverenciar el libro, pero sí tengo que respetar lo que está escrito en él. Amén. Entonces, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y versículo 9, lo voy a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pueden sentarse, hermanos. Gracias damos al Señor por su palabra. Quiero que usted note que en este versículo, especialmente en el versículo 8, hay
8 cosas que el apóstol Pablo destaca como importantes y que deben ser el centro de nuestra mente. Me gustaría, a modo de introducción, hablarle un poquito de Pablo. Él escribe a los Filipenses, que fue una de las 4 epístolas que él escribió mientras estaba preso. Pablo fundó la iglesia de Éfeso y en Hechos 16, versículos del 12 al 40, nos relata la historia de aquello que pasó cuando Pablo estaba preso y por la noche cantaba cánticos al Señor y los presos los oían. Y hay un relato muy hermoso porque algo pasó allí. Dios hizo un gran milagro, salvó la familia del carcelero, porque Dios intervino en aquel momento difícil que el apóstol Pablo estaba pasando. Luego, 10 años después, fue llevado de nuevo a la prisión. Pero me gusta destacar algo que pasó, y es que a pesar de esto, siempre él sentía el gozo en medio del sufrimiento. Y esto es lo primero que quiero destacar. Es para nosotros los humanos difícil sentir gozo o alegría en el momento del sufrimiento. Porque nosotros como humanos, cuando sufrimos, lo que hacemos es entristecernos, llorar, lamentar, porque a nadie le gusta sufrir. Sin embargo, la Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo que se puede sentir gozo aún en los momentos de sufrimientos. Porque mire, que le quiten la libertad a un ser humano no es fácil. Y el apóstol Pablo estaba preso. Sin embargo, mientras él está allí en la cárcel, él escribe en Filipenses 4:4, y mire lo que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Fíjese el consejo que está dando un prisionero. Está hablando de regocijar. Y ya yo en otras ocasiones he explicado lo que significa regocijo. Porque usted sabe que en el español, cuando una palabra tiene el prefijo re, lo que significa es la repetición de un acto. Por lo tanto, yo me gozo una vez. Cuando yo me regozo o me regocijo, es que vuelvo a gozarme de nuevo. Así es que el apóstol Pablo, fíjese la expresión que está usando. No le está diciendo gozaos, sino que le está diciendo vuélvanse a gozar. Y yo pregunto en esta mañana, los que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros podemos regocijarnos de las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros? Porque a veces Dios nos ha bendecido, hemos sentido el gozo, lo hemos alabado y después se nos olvidó ese momento glorioso. Así es que es un llamado a volver a recordar que aún en la prisión, que aún en la enfermedad hay motivo para seguir sintiendo el gozo del Señor. El apóstol Pablo utiliza esta frase y fíjese que él hace énfasis cuando dice regocijaos en el Señor siempre, punto. Y después me dice, otra vez os digo. O sea, no se lo estoy diciendo una vez por si acaso no me escucharon, se los recuerdo de nuevo. Regocíjense, ¿cuándo? Siempre. Y el término siempre significa todo el tiempo. En los días de abundancia, en los días de escasez, en los días de enfermedad y en los días de salud, en los días de problemas y en los días de bonanza. Hay que regocijarse siempre en el Señor. Amén. Así es que queremos en este día comenzar hablando acerca de estas 8 cosas que el apóstol Pablo está recomendando para nuestra mente. Y me gustaría que lo fuéramos definiendo. Yo he tomado tiempo para ir a los diccionarios, tanto a los seculares de la Real Academia Española, como a los diccionarios bíblicos, para hacer algunas comparaciones
y darnos cuenta de unos detalles que a veces uno ni se da cuenta que existen. Porque por eso la Biblia dice escudriñad las Escrituras. Leer la Biblia no es solamente leerla por arriba. Hay que profundizar en ella, escudriñarla, a ver dónde está el meollo, a ver dónde está la sustancia de lo que Dios nos quiere decir. Si usted sabe que científicamente, según ellos los científicos, alrededor de 60,000 pensamientos pasan por nuestra mente diariamente. Usted no los cuenta, pero fíjese, está estudiado por los científicos. Alrededor de 60,000 pensamientos pasan por nuestra mente todos los días. Pero lo triste es que la información que dan los científicos dice que la mayoría de ellos son negativos, que la mayoría de ellos son repetitivos y que la mayoría de ellos son del pasado. 3 cosas: repetitivos, cosas pasadas y cosas negativas. Y simplemente a mí me gustaría que usted personalmente intentara como hacer un ejercicio mental por un ratito, lléveselo de asignación y dése cuenta que usted a veces está tranquilo sentado y comienza los pensamientos a llegar uno detrás del otro. No ha terminado de pensar en uno cuando ya el otro invadió el territorio del primero. Y lamentablemente la mayoría son pensamientos negativos. Como que no es tan normal que nos lleguen esos pensamientos positivos que nos hacen reír, que nos hacen sentirnos alegres. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que tú y yo hemos nacido de nuevo, aunque somos una nueva criatura en Jesucristo, seguimos viviendo dentro de un cuerpo que está bajo una imagen de pecado. ¿Por qué? Porque el día que tú te convertiste, yo me convertí, ni a ti ni a mí no nos quitaron el pecado original. O sea, tú y yo, al convertirnos, no volvimos a ser como el Adán que Dios creó. Aquel Adán perfecto, no. Aunque nos convertimos y aceptamos a Jesús, seguimos viviendo en aquel Adán caído. Con la única diferencia que ahora a través de la sangre de Jesucristo hemos sido reconciliados con el Padre y que ahora, aunque tenemos una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, ahora somos más que vencedores por aquel que nos ha salvado, nuestro Señor Jesucristo. Pero la vida continúa. Los pensamientos negativos llegarán. Yo decía los otros días, predicando, que hay gente que hoy en día están hablando mucho de que tú te conviertes y todos tus problemas son resueltos, tú te conviertes, las enfermedades se van y te están presentando un evangelio que no es el bíblico. Porque la Biblia lo que dice es que a través de muchas tribulaciones nosotros entraremos al reino de los cielos. Entonces la gente muchas veces viene a la iglesia con el concepto, me convierto y me saldan las deudas. Me convierto y se me quita el dolor de cabeza. Me convierto y mis hijos se salvan. Me convierto y todo me va a ir bien. No, eso no es verdad. Tú sigues viviendo en un Adán caído. La diferencia es que ahora la imagen de Cristo se refleja en ti y ahora el Espíritu Santo que vive en ti te va a dar la capacidad para tú poder dominar esa mente carnal, esa mente humana que trata todo el tiempo de llevarte por el despeñadero y por el camino de la maldad. Recuerda que la Biblia dice que todo designio del corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Y recuerda que también la Biblia dice que del corazón del hombre salen los pensamientos buenos y los pensamientos malos. Y claro, está hablando no del órgano, del músculo que se llama corazón que bombea sangre, está hablando del alma. Del alma. De ahí salen buenas y malas cosas, porque es con el alma que tú lloras. Es el alma el que ríe. Es el alma el que se goza. Es también el alma el que llora. Es también el alma el que ama. Es también el alma el que odia. Por eso es que el cuerpo no es el que se va a quedar eterno. Ni el espíritu tampoco, porque el espíritu pertenece a Dios y se va a Dios. Pero el alma es eterna porque el alma tendrá que comparecer a dar cuenta a Dios por lo bueno que hizo mientras estaba en el cuerpo.
Así que tú tienes que saber que el hecho de que te convertiste, no eres el Adán, aquel perfecto que creó Dios en el huerto del Edén. Sigue siendo el Adán caído, con la diferencia de que ahora la persona de Cristo que derramó la sangre en el Calvario ha tomado el control de tu vida a través de la presencia del Espíritu Santo, y es el que te guiará a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, siempre tendremos las luchas mentales. ¿Qué es la mente? El diccionario secular dice que la mente es potencia intelectual del alma. ¿Se da cuenta? O sea, los escritores de un diccionario secular que no tiene nada que ver con espíritu, ni que tiene nada que ver con Dios, reconocen en la definición de que el alma existe. Vea bien, porque son ellos, los de la Real Academia Española, los que dicen que el alma es una potencia intelectual, o sea que la mente es una potencia intelectual del alma. No es del cuerpo, es del alma. El alma piensa, el alma siente, el alma. Este cuerpo simplemente es un estuche. Esto Dios te lo prestó para que viviera 70, 80 años prestado aquí, pero es polvo de la tierra. Y cuando llegue tu término, volverás al polvo por el proceso de putrefacción. Los gusanos harán fiesta contigo, por bonito o bonita que sea, por rico o pobre que sea, harán fiesta con este cuerpo y lo convertirán en polvo. Se acabó. Nadie puede hacer nada por eso. Así que, hermano, no te preocupes tanto por verte viejo, porque nadie hoy se quiere poner viejo. Usted sabe. Y la gente, yo veía antier un reportaje que yo hasta me reía, de gente millonaria que han gastado millones, hermanos, millones en cirugías plásticas para no verse viejos. ¿Y qué pasa? Que muchas de las cirugías le han fallado y en vez de verse bonitos parecen monstruos. Mira, hermano, le han puesto las bembas que le llegan acá abajo, ¿eh? Los ojos ya los tienen que para acá por el lado. Ya no parecen ni lo que eran. ¿Por qué? Porque es que la gente no quiere entender que saliste del polvo y al polvo volverás. Y que hay un proceso en la vida, que fuiste un embrión, que fuiste un feto, que fuiste un bebé, que fuiste un niño, que fuiste un adolescente, que fuiste un joven, que fuiste un adulto, que fuiste un anciano, un adulto mayor, y al final que serás un viejo. Y de ahí nadie te libra. Son etapas de la vida que ni la concha nácar, que ni las cirugías de oreja, ni las cirugías de ojo te van a detener el tiempo. La edad cronológica seguirá caminando. Entonces, ¿por qué yo hago este comentario? Porque la mayor parte del ser humano hoy ocupa su mente solamente en cuidar este cuerpo, en cuidar este estuche, y se han olvidado de cuidar el verdaderamente que hay que cuidar, que es el alma, que es el que es eterno, que es el que no muere, que es el que tendrá que comparecer ante el trono de Dios para darle cuenta de todas sus acciones. Entonces, ¿sabe lo triste que es? Gente que ha vivido en esta tierra, que se han cuidado tanto y tanto y tanto físicamente, y que a la larga se van sin Cristo. Nosotros conocemos aquí mismo en Puerto Rico, hay actores, hay actrices que usted ve que no le pasan los años aparentemente, se ven preciosas todavía, parecen de 20 y tienen 80, y usted dice, no le ha caído los años. Ajá, dice usted, pero el alma está llamando ya por irse de aquí. Parece que está luchando contra ella. No hay quien evite el día de la muerte. No hay quien evite el día de tu partida y de mi partida. La preocupación del creyente debe ser cuidar el alma. Ahora el apóstol Pablo le habla a los filipenses, a quien él amaba, porque dice la historia que la iglesia de Filipos tenía un lugar especial en el corazón del apóstol Pablo. Él le escribía con amor, amaba a esa congregación.
y los exhorta primeramente a que no permitan que el gozo se le vaya. Pero después que le habla de esto, ahora entra directamente y dice, vamos ahora a hablar de la parte más interesante y más importante, de tu pensamiento, de tu mente, que es muy necesario cuidarla. Fíjense, hermanos, vamos a ver aquí qué es pensar. Dijo un filósofo, si pienso, existo. Si existo, entonces pienso. O sea, nosotros no somos cualquier cosa. Es verdad que estamos aquí. Somos seres pensantes. Usted no es un perro, usted no es un gato, usted no es una gallina, ni un gallo. Usted es un ser humano pensante, que tiene raciocinio, que tiene intelecto, que tiene voluntad, que tiene sentimientos, que puede decidir por usted mismo, que no está obligado a que nadie le diga lo que tenga que hacer porque usted es dueño de ese cuerpo que Dios le dio. Ahora, también es dueño del alma, hasta el día en que se separe del cuerpo. Porque el día que el alma y el cuerpo se separen, ya usted no puede hacer nada más por el alma. Lo va a hacer mientras esté en el cuerpo. ¿Qué es pensar? Formar o combinar ideas o juicios en la mente. Y ya le dije que la mente es una potencia intelectual del alma. Así que esa parte que está aquí en mi cerebro, esa parte que está conectada con lo espiritual, con el alma, tiene la facultad de pensar. Y pensar es formar o combinar ideas. Escuche bien. A mí me llamó mucho la atención, mientras yo veía el diccionario, que el que puso la definición de pensar, puso al lado un comentario y decía, me asusta lo que pienso. Si no me cree, vaya al diccionario de la Real Academia Española y vea el comentario que hace el que mismo definió la palabra pensar. Después de eso, da un ejemplo y dice, me asusta lo que pienso. Mírese por dentro a ver. ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Le asustan? A mí me asustan. Porque muchas veces a mi mente vienen cosas que yo tengo que reprender al diablo inmediatamente. Porque escuche bien, el diablo no es omnisciente. Omnisciencia es una característica o un atributo únicamente de Dios. Y que Satanás no la tiene porque él ni es omnipresente, ni es omnipotente, ni es omnisciente, ni es inmutable. Son características únicas de Dios. Y el que hoy se llama Satanás era Lucifer. Y era un ángel creado por Dios. Por lo tanto, ninguno de la creación tiene los atributos que tiene el Creador. Nadie, ni los ángeles ni los hombres, no tienen esos atributos que se llaman incomunicables, que son de Dios. Ahora, Satanás no puede leer tu mente, porque él no es omnisciente. Pero sí él tiene estrategias para enviarte pensamientos negativos, para enviarte dardos de fuego y para intentar invadir tu sistema. Yo recuerdo que cuando se realizó la primera guerra televisada que hubo, ¿se acuerdan? Que fue en el 1991, la guerra del Golfo Pérsico, fue la guerra que hizo historia porque fue la primera guerra que se veía en vivo en la televisión. Y yo nunca he sido militar, nunca fui al ejército, pero aprendí un poquito de esa guerra. Y es que hablaba de que Estados Unidos tenía varias estrategias. La primera estrategia se llamaba la estrategia aérea, la segunda la naval y la tercera terrestre. Eso significaba que Estados Unidos iba a bombardear primeramente desde el aire. Segundo, iba desde el mar a través de los barcos a bombardear a Irak. Y tercero, cuando ya hubiera vencido la primera estrategia y la segunda, entonces mandaría a los soldados al mismo terreno, los mandaría dentro del terreno de juego. Cuando yo estudié eso, escuché eso, lo traje al nivel espiritual y lo utilizo como una ilustración precisamente de la guerra que tú y yo tenemos. Lo primero que Satanás intenta invadir del ser humano, ¿sabe qué? Su mente. La estrategia aérea le llamo yo.
Él envía saetas, dardos de fuego, pensamientos negativos. De esos 60,000 al día, ¿sabe cuántos él envía? A ver si él logra llegar a la segunda estrategia. Porque empieza aquí el ataque. Pero tú eres el que tienes el poder, y tú que eres cristiano, yo que soy cristiano, para no permitir que ese pensamiento vaya más allá. Porque si el pensamiento llega al corazón, ya es peligroso. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo tengo que utilizar, y vuelvo a utilizar el sistema militar de la guerra del Golfo Pérsico. Estados Unidos inventó unos misiles que le llamaban Patriot. Irak mandaba unos que se llamaban Scott. Los Scott salían y Estados Unidos disparaba el Patriot y los interceptaba en el aire y los destruía. ¿Se acuerdan de eso? Pues mire, en el sentido espiritual, tú y yo tenemos que decirle: Señor, dame los Patriot. Dame esos misiles de mi alma, para que cada vez que venga un ataque a mi mente, yo pueda contrarrestarlo, desviarlo y destruirlo antes de que entre a mi corazón. Porque si tú permites que un pensamiento negativo te domine, te pasa como los impíos, que el impío se acuesta en la cama y durante la noche maquina, ¿dónde? Aquí, maquina. Y la Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones del diablo. O sea, no te hagas ignorante. No pienses que Satanás es un viejo cansado. Satanás es un ser espiritual que está activo, que está mientras tú duermes preparando estrategias, tratando de destruirte a ti, tu familia, tu casa, tu cuerpo, tu mente, porque su labor es robar, matar y destruir. Entonces, él nunca va a descansar en su labor. Ahora tú y yo necesitamos tener una mente que sea saneada, lavada, purificada, para que cada vez que venga un pensamiento negativo que intente invadir mi corazón, yo envíe el Patriot del Espíritu Santo y que lo destruya en el camino. Estoy hablando en términos figurativos. En términos figurativos, utilizando una ilustración de una guerra que pasó en el mundo. Nosotros hoy en día estamos siendo invadidos. Comencé este mensaje diciendo que nunca en la historia de la humanidad había más enfermos mentales que los que hay hoy en día. ¿Qué les parece a ustedes? Que muchos psiquiatras que tratan enfermos mentales se quitan la vida. Muchos psicólogos que tienen sus clínicas llenas necesitan otro psicólogo mayor que ellos para que los ayude a ellos a enfrentar su condición mental. Hoy en día, desde los gobernantes del mundo, usted se encuentra que el que no está loco, le falta poco. Mi mamá tenía una frase, que cuando veía una persona que no era muy normal, decía: ese tiene un ramo de loco. ¿Se acuerdan de eso? Ese tiene un ramo de loco. Porque las acciones y lo que la gente hace hoy en día no es normal. Porque la mente ha sido posesionada. Tenemos no solamente la lucha espiritual que viene de parte del diablo, sino la lucha psicológica. Mire, hermanos, prenda la televisión para que usted vea la basura que hay en la televisión de Puerto Rico y de la mayor parte del mundo. Antes usted se ponía a ver un programita de Encabulla y vuelve y tira. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba él? José Miguel Agrelot. Veía a Machuchal. ¿Se acuerda? Veía a Chori Castro, que eran comediantes de Puerto Rico. Y usted se reía a carcajadas. Y era una comedia sana. No tenía nada vulgar. No tenía nada sexual. Sino que era algo que te entretenía, que te hacía reír. Pero hoy en día, la mayor parte de los comediantes tienen una mente tan corrupta que todos los programas que hacen para entretener a la gente tienen que meterle corrupción, tienen que meterle sexo, tienen que meterle vocabulario que no es normal,
Antes en Puerto Rico las televisoras estaban reguladas por el gobierno y había una serie de programas que no se podían pasar a cualquier hora por respeto a los menores. Eso se quitó. Hoy en día la gente dice, no, en este programa no se puede, pero hablan malo. Que no se puede, pero hablan malo. Entonces nuestra mente tiene una batalla porque está siendo bombardeada de día y de noche. Eso es increíble. Y ahora el colmo es que ya la televisión la gente ni la prende, porque ahora tenemos los celulares, que los celulares son televisiones en miniatura y que son cines en miniatura y que ahí bajamos la película que queremos ver y ahí la pornografía está metida y ahí está todo. Entonces la gente que hace está siendo bombardeada por los 24 esquinas para que la mente del ser humano esté mal. Los pensamientos positivos cada día van desapareciendo y los pensamientos negativos son los que afloran en cada momento porque se le da promoción a lo malo, porque la Biblia se está cumpliendo diciendo que ahí en este tiempo se le llamaría a lo bueno malo y a lo malo bueno. En esa época estamos. Entonces, hermanos, hoy yo tengo que pensar en esa frase, me asusta lo que pienso. Todos aquí tenemos lucha mental. ¿Cuántos tienen lucha mental? Levante la mano. Si alguno no la tiene, pues déjeme decirle que ya usted fue glorificado, santificado, perfeccionado. Mire, usted fue transformado ya. Deme la receta. Porque no hay uno que sea humano que no tenga luchas mentales, mayores o menores. Pero hay una batalla todo el tiempo para confundir nuestros pensamientos. Y ahora el apóstol Pablo quiere decir a los efesios, yo le voy a decir en qué ustedes deben ocupar su mente. Porque cuando ustedes ocupen su mente en esas 8 cosas, todo será diferente. Voy a seguir aquí. Pensar no solamente es formar o combinar ideas, sino también examinar algo con atención para formar un juicio. Eso significa que yo tengo en mi mente que pensar bien aún para las respuestas que voy a dar. Porque es en la mente que yo primero debo decidir lo que mi boca dice. Cuando la gente tiene la lengua montada en bolines y habla sin pensar, ¿verdad que siempre se meten en problemas? Pues el pensar te da la oportunidad de que antes que expreses con tu lengua lo que quieres exteriorizar, tienes que pasarlo por aquí, por el escrutinio de tu mente, y ahí comenzar a tratar de eliminar aquellas cosas que te comprometen para mal y solamente dejar salir por tu boca aquellas cosas que ya pasaron por el escrutinio de tu mente y de tu pensamiento para sacarlas para afuera. Porque si no, ¿cuántos nos hemos arrepentido muchas veces de cosas que hemos dicho? ¿Por qué dije eso? Y yo aprendí algo. Pregunta que no te hagan, respuesta que tú no des. Una vez yo llevé un grupo de pastores, no sé si voy a contar esta anécdota aquí, en la República Dominicana, los llevé al consulado americano para darle visa, para traerlos a Puerto Rico a una convención que íbamos a tener. No sabíamos que el cónsul que nos tocó aquel día era un cristiano. Parece que era como ministro bautista. Y usted sabe que los bautistas, en su mayoría, los líderes de ellos son muy, muy educados en la Biblia. Ellos conocen mucha Biblia. Cuando llegamos allí, aquel cónsul me dice, yo le presenté el caso, mire, tengo estos 7 pastores que traigo aquí para darle, buscar una visa para que puedan ir con nosotros a Puerto Rico a una convención. Y él me dijo, reverendo, póngase usted este ladito aquí y páseme el primero. Y cuando pasó el primero, él se le quedó mirando y le dijo, ¿cómo se llama los primeros 5 libros de la Biblia y quién los escribió? Yo pensé que le iba a preguntar si tiene casa, si tiene dinero en el banco, pero le hizo esa pregunta. Y aquel hermano le dijo, bueno, esos primeros libros se llama el Pentateuco, que lo escribió Moisés. Nada más le preguntó. Y dijo, échese a un lado. Nada más, y cogió el pasaporte y lo puso aparte. Llamó a una ancianita que hoy está con el Señor, que se llamaba la hermana Fox.
Y la hermana Fox pasa y él le pregunta, ¿usted es pastora? Sí, para la gloria del Señor yo soy pastora. ¿Y usted me puede contar la historia de David? Ah, ¿cómo no? Y la viejita se montó en tribuna y empezó a contarle la historia bíblica de David. Oye, se prendió en el espíritu allá la viejita. Y él le dijo, está bien, ya cálmese, me basta. Véngase al lado. Y la puso al lado y cogió el pasaporte. Viene el tercero y le dice, ¿usted es pastor? Sí, soy pastor. Dígame, ¿cuántos apóstoles tuvo el Señor Jesús? Y comienza aquel hombre, bueno, podríamos decir que el Señor tuvo muchos apóstoles, porque hasta hoy en día hay algunos que se les llama apóstoles. Y aquel cónsul le dijo, me dijo a mí, mándese hombre a un seminario. Me dijo, lo único que yo esperaba que usted me dijera era 12 apóstoles. Esa era mi pregunta. Yo lo que quería era que usted me dijera 12 apóstoles y eso bastaba. Pero esa explicación que usted me está dando no tiene sentido, le dijo. Así es que usted no va para Puerto Rico. Porque usted no es pastor, usted necesita un seminario. ¿Qué le parece, hermanos? La mente piensa. Y el pensar es el momento que tú tienes para tú procesar, para formar, combinar ideas, examinar con atención antes de emitir un juicio. Entonces no hables a lo loco. No te comprometas, hermano. Porque yo muchas veces lo he hecho y luego me he arrepentido. ¿Cuántas veces por no pensar he ofendido a alguien? Sí. Palabras que uno no debe de decir, pero las dice. Y después digo, ¿por qué la dije? Porque no pensaste. Porque permitiste que tu lengua actuara antes que tu mente. Así que es muy importante que nosotros examinemos nuestra mente y nuestros pensamientos para no caer en problemas. El mismo que escribe me asusta lo que pienso, también escribe, después que habla de examinar mentalmente con atención para formar juicio, pone, piensa bien la respuesta. Piensa bien la respuesta. Pregunta que no te hagan, respuesta que tú no des. En términos judiciales, ¿qué es lo que dicen? Admisión de culpa, relevo de prueba. ¿Oyó eso? Usted lo lleva a un tribunal y tan pronto usted acepta que es culpable, no hace falta desfile de prueba. Admisión de culpa, relevo de prueba. Por lo tanto, usted piense bien antes de hablar, porque le va a pasar lo que dice en el tribunal. Recuerde que todo lo que usted diga podrá usarse en su contra. Esos términos los usan los abogados. Recuerde eso bien. Utilice su mente correctamente. Piense dirigido por Dios. Evite que las maquinaciones del mal lo hagan comprometerse en cosas que más adelante usted va a lamentar. Así es que ya le expliqué lo que es la mente. Y le dije que es un potencial intelectual del alma. Por lo tanto, tiene parte de Dios en él. Y esa parte del alma que piensa, ahora te da la oportunidad de que tú utilices lo otro que voy a mencionar, que se llama el intelecto. ¿Y qué es el intelecto? El intelecto es entendimiento, la potencia cognoscitiva, racional, y vuelve el escritor y dice, del alma humana. Oiga, qué cosa. Los científicos y los que escriben letras tienen que darse cuenta que existe un alma. Podía poner del humano, pero no pone el humano, dice del alma humana. Así es que el entendimiento es intelecto, ese poder que tú tienes de conocer racionalmente, porque tienes un alma. Oiga, no todo el mundo tiene, ¿cómo es que llaman? IQ. Aquí se llama, ¿verdad? Que cuando miden la capacidad de aprendizaje que tú tienes, no todo el mundo tiene el mismo IQ. No todo el mundo puede memorizar las cosas de la misma forma. Hay personas que tienen que repetirla 20 veces para que se le queden 2 palabras. Y hay gente que se la dice una vez y graban 20 palabras. Son privilegios que Dios da. El intelecto de cada ser humano varía en porcentaje. Hay unos más inteligentes, unos menos inteligentes, pero todos tenemos alma.
Y como todos tenemos alma, tenemos la oportunidad de permitirle a Dios que entre a nosotros y que pueda Él ayudarnos en nuestro intelecto. Que si es poco, que Él lo aumente. Yo recuerdo que en la iglesia de Lijas, donde yo perseveré muchos años, había un hermano, un viejito, que se llamaba, era de apellido Jurado, el papá de Juan Jurado. ¿Usted me va a él? ¿Ah? El hermano Dolores Jurado. Mira, hermano, y Dolores Jurado no sabía leer ni una palabra porque no fue a la escuela. Pero él se convirtió al evangelio y empezó a orar y a pedirle al Señor, dame sabiduría. Y agarró la Biblia y Dios lo fue iluminando y el hermano Dolores aprendió a leer con la Biblia, sin ir a la escuela. Y después Dolores leía perfectamente. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia de Lijas, que yo tenía 16 años, el hermano Dolores le daba clase a maestros de la iglesia. ¿Qué usted cree? A maestros de la iglesia le daba clase. Mi suegro, el papá de Candy, un hombre que tuvo segundo grado de escuela elemental, y llegó el momento que este hombre, Dios le dio una capacidad intelectual tan profunda que lo invitaban a dar conferencias en la Universidad de Puerto Rico. ¿Sabes qué es eso? Un hombre que era un campesino, que era un hombre pobre, que no era muy intelectual, pero cuando tú vienes al Señor, tu mente es transformada. Ahí está el secreto que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy, los que están aquí como los que están lejos. Cuando Cristo llega, todo cambia. Tu mente tiene que ser transformada. Tus pensamientos tienen que ser de acuerdo a la palabra del Señor. Y de esos 60,000 pensamientos diarios, que la mayoría son negativos, usa los patrios del Espíritu Santo y recházalos. No le des tiempo. No le des oportunidad. Usted sabe que, tristemente, lo que voy a decir hoy, hace un tiempo atrás, que surgió algo que nunca en la historia había surgido. Y es que en Puerto Rico, en diferentes países del mundo, hubo una ola de suicidio de pastores. O sea, gente que predicaba, ministraba, le servían al Señor, aconsejaban gente y terminaron quitándose la vida. Cada uno de los casos, cuando usted se puso a estudiarlo, se da cuenta que antes de hacerlo hubo un proceso donde cayeron como en un tipo de depresión, donde los pensamientos negativos comenzaron a dominar la mente, hasta que los llevaron a pensar no hay salida. Si tú y yo permitimos que los pensamientos negativos controlen nuestras emociones, Satanás te va a hacer creer que tu problema no tiene solución, que no hay puerta de salida. Pero yo te voy a decir algo. Yo ya no soy tan atrevido, ¿ves? Pero un poquito más atrás, cuando tenía mis 30, 40, hasta los 50, yo era bastante atrevido. Y si yo iba, por ejemplo, a Walt Disney y había que montarse la montaña rusa, yo me montaba. Y yo me montaba en todo lo que había, para que nadie me contara. ¿Te acuerdas, bebé? La vez que nos montamos en la Torre del Terror. Mira, hermano, que había que subir en un ascensor 13 pisos. Y después de los 13 pisos, te soltaban así, ¡pum! Y caías de golpe abajo. Y yo recuerdo que a mí el alma se me quedó en el aire guindando, y cuando cayó abajo el alma volvió. Estaba bebé y mis 2 hijas conmigo, que estaban muchachos todavía. Yo lo que soy eran gritos. Y a mí no me gustaba que nadie me contara. Pero fíjese, yo experimento cosas en la vida que me han ayudado. ¿Por qué? Porque en esa montaña rusa que usted se montaba, usted sabe que son muchos carritos los que se han montado, y se monta usted y ellos van corriendo de momento a toda velocidad, y de momento usted ve que van a chocar contra una pared. Hay una pared que ahí es donde la gente grita, porque usted ve que los carros van a toda velocidad a chocar contra la pared, pero de momento, ya en el último momento esos carros hacen ¡fup! Y dan una vuelta que usted queda con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Así es. Con los pies para arriba y la cabeza para abajo, y el cuerpo se vuelve loco, el susto. Pero de momento usted ve que el carro vuelve y se encarrila por el camino recto. ¿Sabe que en la vida pasa igual? Cuando muchas veces pensamos que hay una pared de frente con la que vamos a chocar,
de algún lugar el Espíritu Santo abrirá un camino para que tú salgas de la situación que estás atravesando. No importa si es emocional, no importa si es económico, no importa si es físico. Aquí ahora mismo en la iglesia tenemos varios diagnosticados con cáncer, algunos en quimio, otros en tratamientos especiales. Hay situaciones críticas, pero eso no debe controlar tu pensamiento. Tú tienes que dejar tu mente libre para que el Espíritu Santo te diga, más allá hay una luz que va a brillar. Hay una luz más allá. Sí, hermanos, en ese túnel de oscuridad, donde la mente te lleva. Mire, yo todos los días tengo que hablar de mi proceso, pero ¿sabe cuántas veces yo tuve que luchar ahí? En mi cama postrado, porque escuche bien, hay gente no malintencionada, pero muy mal informado. Y yo me acuerdo que yo con una cirrosis hepática crónica, muriéndome en una cama, y llegaba gente y empezaban a hablar en el cuarto. Yo oía cuando decían al otro, ay bendito, me da pena con el pastor porque de eso mismo murió mi papá, o de eso mismo murió fulano. Y algunos me entrevistaban y me decían, pastor, ¿y en su familia ha muerto alguien de cáncer? Oiga, ese no es el momento para hacer esas preguntas tontas, preguntas impropias, preguntas que no hacen falta. ¿Sabe la batalla mental que tiene un moribundo? ¿Sabe los dardos que hay enviados por Satanás en esa mente cada vez que te da un dolor en la cabeza y el diablo te dice, te va a reventar el tumor? O cada vez que el hígado te duele y el diablo te dice, ahorita comienza a botar sangre. Porque yo me acuerdo que en una de las citas que yo fui, nunca me olvidaré, que aquel doctor me dijo, mira, a partir de hoy no puedes probar cebolla, ni gelatina, ni queso, ni carne, ni esto, ni lo otro. No se te ocurra comerte una papita frita ni un tostón. Me dijo, ¿sabe por qué? Porque tienes una serie de varices que están ya en tu esófago y que están a punto de reventar. Y si un pedacito de tostón o un pedacito de algo duro que tú mastiques choca contra esa varice, te vas a desangrar por la boca. Va a haber una hemorragia de sangre y te vas a reventar por la boca. Usted sabe lo que es que le digan eso a uno. Y había que cocinar por medidas. No era fácil. Y yo no tenía mucho apetito, pero los tostones me encantan. Y lo bueno que son los tostones. Y a veces yo como que olía, ay, como que huele un poquito a plátano frito. Y me daban ganas. Pero me acordaba que el médico me dijo, y un cantito de plátano te puede quitar la vida. Usted sabe la batalla mental que usted tiene en una cama ahí luchando contra esos dardos. Te mueres, revienta. Y después que ve un hermanito en la fe a orar por usted. Y antes de orar, comienza a hablarle de la muerte. Y comienza a hablarle de este problema y de aquella enfermedad y de lo otro. No, hermano. Usted como creyente y yo como creyente tenemos que ser más sabios. No alimentemos ni contribuyamos a los pensamientos negativos por lo que está pasando a la gente. A veces alguien lo llama porque tiene un problema y está turbado en el problema. ¿Y sabe qué hacemos? ¿Sabe qué hacemos? No por maldad, que empezamos nosotros a descargarnos de un problema que tenemos mayor que el de la persona, supuestamente para decirle, no te quejes tanto que el mío es peor que el tuyo, pero no sabes que lo que estás haciendo es terminando de cargar ese bagaje, ese fardo que lleva a la persona sobre la espalda con unos pensamientos que están matándolo y que ahora tú le acabaste de alimentar con otro pensamiento negativo, porque entonces la persona dice, pero ven acá, si a quien yo llamé para que me consola está peor que yo, entonces ¿qué hago? Es como si yo voy a un psicólogo y el psicólogo me empieza a pedir a mí que yo le dé un tratamiento psicológico. Pero digo, está más loco que yo. O donde el psiquiatra, y el psiquiatra, y cuando llega a la oficina del psiquiatra, vea que el psiquiatra está usando pastillas para dormir. Pues yo ese psiquiatra no voy a ir, porque entonces está peor que yo. Pues por lo menos todavía yo sin pastillas, ¿ves? ¿Usted ve el punto? Hay que entender, ¿te acuerdas que yo siempre decía eso? ¿Usted ve el punto? Hace tiempo no lo decía, oye. Ve ese punto.
nuestra mente está todo el tiempo siendo golpeada. La mente es especial. Es algo tremendo. Mire, nuestra mente tiene una computadora, que en esa computadora va registrando archivos, y va guardando cosas positivas y negativas. Ayer creo que fue que yo entré a mi celular y me puse a mirar un montón de las boberías que la gente manda, porque el teléfono me decía, su memoria está llena. Y me puse a mirar y entré a WhatsApp. Mira, hermano, y cuánta basura, boberías, tonterías que la gente pone, que llegaban y yo ni caso le hacía, pero estaban allí en la memoria. Y estuve como una hora, delete. ¿Sabe qué usted tiene que hacer también? Entre a su mente hoy. Entre a su mente y comience a buscar todos esos videos y todas esas imágenes negativas que le han enviado y que le han llegado a través de su vida, y comience a darle borrar. Mándelas al zafacón. Échelas en el zafacón para que su memoria vuelva a liberarse. Porque si su memoria se llena, ¿qué va a pasar? Cae en un colapso. Entonces, revienta el sistema, ya no puede llegar más allá. Por eso es que la gente pierde la mente. Porque llega un momento que están tan abacorados que llega un momento que no saben qué hacer. Tú y yo tenemos la oportunidad de tener la Biblia, de tener la palabra, de tener el Espíritu Santo, de tener la oración, de tener a la iglesia, a los hermanos en la fe que nos ayudan, que nos fortalecen, que nos estimulan, que nos aconsejan para que nuestra mente sea liberada de todas aquellas cosas que nos causan daño. Así es que vea hoy que esa potencia que usted tiene, que Dios le dio en el alma, debe de utilizarla racionalmente. Mire, la palabra en el lenguaje bíblico, la palabra pensar no solo significa tener algo en la mente, sino estimularlo, considerarlo y apreciarlo. Tres cosas. ¿Qué dice el Salmo 41? ¿Quién lo sabe aquí? Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo. Pero vea bien lo que acabo de decirle. El término pensar bíblicamente no solamente significa tener algo en la mente, sino estimularlo, considerarlo y apreciarlo. De nada me vale a mí tener en la mente la gente pobre si no hago algo por sacarlo de la pobreza. O sea, no es solamente pensar en ellos. Aquí oran por los hermanos pobres, ¿verdad que sí? ¿Cuántos oran aquí por los haitianos? De verdad, ¿cuántos oran por los haitianos? Y los pongo yo de ejemplo porque esa es mi segunda patria. Y esta iglesia está comprometida todo el tiempo con Haití. Pero damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que no solamente es arrodillarnos todos los días, Señor, mire los haitianos, Señor, dale de comer. No. Nosotros tenemos que elaborar ese pensamiento y tenemos que estimularlo, considerarlo, apreciarlo. ¿Y qué hacemos? Que también metemos la mano en el bolsillo y aunque pienso en el pobre, saco mis 20, saco mis 40, saco mis 50, saco mis 100 y le compro harina, le compro audiovisual. Entonces mi pensamiento es válido. Pero de nada vale yo pensar en el pobre y orar por el pobre sin yo hacer un gesto. Yo tengo que considerarlo. Así que en el lenguaje bíblico el pensar no está limitado al significado que le da el diccionario secular, sino que va mucho más allá en lo profundo y nos hace saber que eso que tenemos en la mente yo lo voy a estimular, que yo lo voy a considerar, que yo lo voy a apreciar. Ayer yo pasé una experiencia que me hizo llorar y me estremeció. Porque mire, uno como humano a veces le llega un momento, ¿verdad?, triste. Y a veces uno va hasta en el carro solo hablando con Dios y hasta llora y todo pensando en los hijos, en los nietos, en las situaciones, en los hermanos. Eso pasa. Y a veces uno hasta dice, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿A cuánto le ha pasado eso alguna vez en la mente? ¿Verdad que sí? El enemigo utiliza un pensamiento negativo y dice, ¿será que Dios se olvidó de quién tú eres? Hermanos, la gloria es de Dios. Yo voy para Río Piedra, me detengo en una luz y yo no soy muy dado a darle a los deambulantes que están
en las luces pidiendo dinero para droga. No. Porque mi concepto es que cuando yo le doy a un drogadicto dinero para que use droga, lo estoy matando yo mismo, lo estoy contribuyendo a matarlo. Ese es mi concepto. Es mi opinión y mi opinión se respeta. Si usted quiere darle, usted dé. Pero yo no le doy. Si alguien está pidiendo, yo mejor le digo, ¿quieres comer? Yo te llevo a comer. Le compro comida y se lo doy. Pero cuando es un caso, usted ve que, si usted siente, se da cuenta que ayer yo voy para Río Piedras a buscar un medicamento y de momento me detengo en una luz y veo un señor mayor, muy mayor. Y cuando yo lo veo caminando así, casi apenas podía ponerse de pie, caminaba así. Y yo me dio compasión y rápidamente, usted lo primero que busca es buscar el menudo, ¿verdad? Pero yo en aquel momento dije, no, como que sentí que no era menudo. Y busqué en el bolsillo y busqué un billete. No hay que decir la cantidad porque entonces es para gloria de Dios. Pero la cuestión es que cuando yo le doy el billete, él se me queda mirando y me dice, que Dios te bendiga, pastor. A mí el alma se me estremeció porque yo no lo conozco, él no me conoce. ¿Y cómo es que él, así estremeciendo, así temblando, agarra el donativo y me mira a los ojos y me dice, que Dios te bendiga, pastor? Hermanos, cambió la luz y yo empecé a llorar. ¿Sabe qué me vino nuevamente? No os olvidéis de la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Y yo iba en el carro preguntando, Señor, ¿sería un ángel? ¿Sería un ángel que tú enviaste a probarme a mí? Porque yo nunca lo he visto, no lo conozco. Y cómo él me mira simplemente a los ojos y me dice, Dios te bendiga, pastor. Oiga, hay cosas maravillosas que Dios permite que usted viva. Yo no voy a abundar mucho más hoy porque yo sé que este mensaje va a durar tal vez 6 o 7 capítulos. Pero yo quiero decirle a usted que su mente es un arsenal. Que su mente puede ser una bomba atómica, nuclear, que lo mate a usted y que mate a los que lo rodean. Pero si usted permite que su mente sea controlada por el poder del Espíritu Santo, y si usted es regenerado y dirigido por la palabra de Dios, esa mente es un potencial del alma que lo puede ayudar a llegar muy lejos en la vida. A los jóvenes que están aquí, usen esa mente para crecer. Mis nietos que están aquí hoy, Dios te bendiga a Eliacín, Dios te bendiga a Sebastián, Dios te bendiga a Carlito, Dios te bendiga a Andrew, Elio que es joven todavía, Elena, los jóvenes que están aquí, mire, aproveche el tiempo, utilice ese potencial de la mente, estudie. El estudiar no es pecado. Dios bendiga a los jóvenes allá atrás que se me olvidan los nombres de los nenes de Gladys. Aproveche, estudie lo más que pueda, prepárese en la vida sin sacar a Dios de sus noticias y sobre todo, nútrase del conocimiento bíblico de la palabra del Señor, para que todo lo demás que usted haga le sea de bendición. Porque su mente es un potencial del alma que Dios se la ha dado. Y Dios le dio un intelecto para que usted pueda procesar sus pensamientos y eche a un lado esos negativos que le dicen, tú no vas a llegar a ningún lado, tú no sirves para nada. Yo me acuerdo que antes, los papás que no tenían mucha educación, porque los papás de nosotros, muchos de ellos tuvieron hasta segundo grado, algunos primero, algunos fueron a la escuela, y lo más que decían a uno, cuando uno estaba así medio enfermo, que no sabía qué hacer, decía, muchacho, tú no sirves para nada. ¿A cuántos llegaron a decir así aquí? Levante la mano a ver si es verdad. ¿Verdad que sí? Cada rato, tú no sirves para nada. Ellos no sabían cómo eso dañaba la mente, dañaba la autoestima. Y llegaba el momento en que de verdad tú decías, yo no sirvo para nada. Tú no vas a llegar a ningún lado en la vida. El Señor reprenda al diablo. El Señor reprenda al diablo. Saque esos pensamientos negativos. Y yo quiero que usted diga en el día de hoy, yo puedo. Yo sirvo. Yo voy a mí en el nombre del Señor.
Yo voy a echar para adelante en el nombre del Señor. Mire, ya yo tengo 66 años de edad, viejo como estoy. Si no fuera, escuche esto, si no fuera porque yo estoy envuelto en el ministerio y no tengo tiempo ni para atender las cosas que tengo que atender, yo me matriculaba nuevamente en una universidad y estudiaba medicina y me haría doctor. A esta edad viejo como estoy. Sí, me metería a estudiar medicina y me haría un doctor para ayudar a los necesitados, para ayudar a la gente, porque hay mucho que hacer. Si yo soy a esta edad, tengo ese ánimo, no se rinda, hermano, no se postergue. No. Yo fui a una cita el jueves, le contaba a los hermanos, y cuando llegué a la oficina, que entro, el médico me dice, Eliasín, ¿cómo tú estás hoy? Y yo le dije, como le digo a ustedes, yo estoy grande, gordo y bonito. Y cuando le dije así, el médico se echó a reír y me dijo, ya me caíste bien. Ya me caíste bien y me hiciste el día. Y empezó a hablar conmigo, mire, pasamos como 20 minutos allí y cuando terminé me dio la mano como 3 veces y me dijo, tú me has hecho pasar un momento muy refrescante. Me hiciste pasar un muy buen momento. Aprende, hermano, en esta vida vamos a echar la amargura a un lado. De esos 60,000 pensamientos que te vienen a la mente, que la mayoría son negativos, contrarréstalos en el nombre del Señor. Échalos fuera en el nombre de Jesús. Tú tienes autoridad. Usa simbólicamente lo que te dije, figurativamente los patrios del Espíritu. Que tu mente sea controlada por Jesús. Y que tus pensamientos no sean controlados por la violación que te hicieron, o por el golpe que te dieron, o por el divorcio que pasaste, o porque te timaron, o porque te robaron, o porque abusaron de ti. Olvídate de eso, el pasado es historia y nadie lo va a cambiar. Nadie lo va a cambiar, eso está escrito y ya pasó. Empieza a vivir una vida nueva porque el futuro que tienes por delante es brillante en el nombre del Señor. Y especialmente para nosotros cristianos, que después de esta vida tendremos una vida mejor.